Voces y Clavo con Historia. Estamos conversando en esta interesante plática sobre matrimonios y divorcios en Sinaloa con la doctora Cecilia Peraza. Doctora, se me viene a la mente cuando se dice: yo lo declaro marido de mujer hasta que la muerte nos separe. ¿Qué pasó con eso, doctora? Así es, o sea, digamos que en esta primera etapa que acabamos de comentar, el matrimonio era para siempre, ¿no? De hecho, la ley del matrimonio civil así lo establece. El matrimonio es para siempre, bueno, no lo dice con esas palabras, y el divorcio se ve entendido como mera separación, sin que los casados puedan contraer nuevas nupcias. Y así fue. Entonces, era para siempre el matrimonio. Y hasta 1914 que se instituye el divorcio vincular o divorcio absoluto, que ya permite a los casados, antes casados, pues, y ahora divorciados, volverse a casar con otras personas. Sí, un poco yo quisiera, retomando lo que dice Rafael, esto de que hasta que la muerte los separe, voy a remitirme a algo coloquial que decimos en la profesión. Historiador, que no es mitotero, no es historiador. Ya que venimos a eso, ¿no? A abordar mitotes históricos, ¿no? Que tengan sentido, claro, para nuestro pasado. Yo recuerdo revisar un viejo expediente en el archivo de Mojorito, por allá a finales del siglo XVIII. Bueno, indirectamente, un estimado colega, el doctor Wilfrido Llanes, me lo proporcionó, ¿no? Sobre un personaje de mi pueblo, que en 1792, principios de la última década del siglo XVIII, pidió una autorización para poder casarse, porque había un problema quería casarse con la sobrina de su esposa. Su esposa había fallecido, entonces necesitaba que el obispo le autorizara, ¿sí?, este permiso por tener vínculos de consanguinidad en tercer grado. Obviamente lo consiguió y se casó, ¿no? Como tal. Esta idea, entonces, le decía un poco un individuo profundamente devoto, ¿sí?, en donde nos demuestra un elemento esencial. Sí, la Iglesia tiene preceptos fundamentales sobre el matrimonio, pero también establece la terrenalidad que tiene el matrimonio como unión entre parejas, ¿sí?, y posibilita, entonces, ¿sí?, no es para siempre, ¿sí?, tiene una terrenalidad, o sea, una existencia en la vida terrenal de los seres humanos. Lo que quiero decir es esto, me recordé esto con esta referencia. Claro, puedo decir muchas cosas más. Sí, había un matrimonio civil, un religioso, pero si alguien también lo decía en todo el léxico de nuestro pueblo, sí, también se casaban por la ley del monte, ¿no? La ley del monte. La clásica, claro, ¿no? Claro. La clásica. Pero yo quisiera un poco detenerme, Ceci, para preguntarle, ¿qué particularidades, cómo se vivió el matrimonio? ¿Pudiera usted detallarnos algunos casos particulares que nos ilustren cómo los sinaloenses vivieron, gozaron o padecieron el matrimonio, en el peor de los casos? Claro, sí, o el divorcio, ¿no? En todo caso. Claro, ¿no? mi estudio pues arranca en 1859, pero hay estudios históricos que analizan esos aspectos, sí, aquí en nuestra facultad, de las dispensas matrimoniales, ¿no? Antes de que hubiera matrimonio civil. Estas dispensas, nada más así dicho rapidito, después el encargado de otorgarlas pues era el propio Estado, ¿no? Y las dispensas eran casi las mismas que en el matrimonio canónico. O sea, en todo se pareció el matrimonio civil al matrimonio canónico, ¿no? Sobre todo en esta primera etapa que yo llamo el modelo siguiendo a un estudioso del matrimonio civil en México, el modelo, él le llama modelo revolucionario, yo le llamo la reforma revolucionaria del matrimonio. Y, por ejemplo, el primer caso que yo me encontré de un divorcio civil que se ventiló en los tribunales aquí del Estado bajo esta nueva ley, en donde el divorcio iba a ser una mera separación, todavía no había disolubilidad del vínculo. Es un caso muy interesante que yo presenté en un congreso de historia aquí en nuestra facultad y que sobre todo a los jóvenes estudiantes pues como que les impactó bastante, porque lo curioso aquí que el abogado defensor del marido, que era el demandado, o sea, la esposa le demandó el divorcio a su marido, y el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia en apelación,
se alegaba sevicia, ¿no? Que es maltrato, que puede ser, ahora lo entendemos como maltrato, no solo físico, sino psicológico, pero antes no la definía la ley, pero sí el derecho canónico, ¿no? Entonces, el abogado de él, o sea, del demandado, era nada menos que Eustaquio Buelna, como abogado, pues, de esta persona, y cómo lo defiende, ¿no? Es muy interesante cómo, pues, él defiende a su cliente con todas las herramientas jurídicas que había, y sobre todo ahí podemos ver la formación de él como abogado, porque estaba muy instruido en cánones, y eso pues también lo documenté porque cuando estudió en el seminario, ahí una vez se ganó un premio de un libro de doctrina sobre legislación canónica, y pues cita precisamente a ese autor, ¿no? Y bueno, en este caso de divorcio, en donde ella era una hacendada rica y él era un extranjero, un francés, el abogado de ella dice, no, pues que era un oportunista, que aparte la maltrataba y que nada más quería hacerse de sus bienes y que, bueno... Porque el hombre era para administrar los bienes de la mujer. Claro, eso es muy importante lo que acabas de decir. Conforme a la nueva legislación, y luego ya con la implementación de los códigos en 1870 en adelante, de los códigos civiles, el administrador natural de los bienes del matrimonio era el hombre. Aunque los bienes fueran de la mujer, el hombre los administraba. Entonces dicen también los expertos, bueno, la mujer sufría una especie de capitis diminutio, como dicen los juristas, una disminución en su capacidad jurídica, ¿no? Porque perdía facultades que podía tener como soltera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, para no hacerles el cuento largo, se falla en contra de ella y no se permite a estos casados divorciarse. Entonces, es muy impactante, ¿no? Cuando lo lees por primera vez, claro, Buelna gana el juicio. ¿Sí? Oye, sí, ahorita que hablaba, algunos otros detalles recuerdo, sin estudiar yo el matrimonio, que usted hablaba un poco del asunto del que el matrimonio también se vive de manera sui generis, de manera muy propia, en tiempos de coyunturas revolucionarias o de conflictos bélicos, normal. Yo recuerdo en alguna consulta de archivos de ciertos actores importantes de la vida política y militar que transitaron en estas tierras sinaloenses, se casaban pero en ausencia. Y nombraban a alguien para que formalizara la unión matrimonial, porque ellos andaban en campaña. Ocurría esto. Ajá. Sí, la representación... ¿En términos legales funcionaban? No entiendo. Sí, es a través de la representación legal, tanto en el matrimonio canónico como en el civil, siempre, o desde hace muchísimo tiempo que puede hacerse. De hecho, yo tuve una tatarabuela, no bisabuelo, tatarabuela, que siempre en la tradición familiar siempre dice, es que se casó por poder. Eso no con una carta de poder. Sí, podías, es como implica un contrato, el matrimonio, pues puedes también celebrarlo mediante poder. Ahora, esto que dice en medio de la guerra, es muy interesante cómo el matrimonio, las dos grandes reformas del matrimonio se han hecho en medio de guerras, de grandes guerras, ¿no? En la guerra de reforma y en la Revolución Mexicana. Entonces yo me preguntaba como investigadora, bueno, pues qué tan urgente era modificar el matrimonio en medio de la Revolución, ¿no? Ya vimos, ¿no?, cómo en medio de la guerra de reforma, pues fue una respuesta a lo que planteaban ellos como las necesidades urgentes, los liberales, ¿no? Había que resolverlo. Y en la revolución, pues ya las leyes, tanto prerevolucionarias como revolucionarias, están permeadas ya de una nueva mentalidad, de una nueva ideología. El positivismo ya había sentado sus reales, ¿no?, en el pensamiento de los juristas, de los revolucionarios, y entonces también busca lo mismo, basado en una moral de distinto cuño, ya no una moral cristiana, sino una moral secular, que la llamo yo. Buscaba ordenar a la sociedad, terminar con los amaciatos, con los hijos ilegítimos, y también en la mentalidad revolucionaria el matrimonio indisoluble atentaba contra la naturaleza, y así lo dicen los revolucionarios en la exposición de motivos de la ley del divorcio, ¿no?
yo le preguntaba esto del asunto de la representación, el ceder el poder para casarse, porque a veces a lo mejor dentro de nuestro público no es tan común que esto ocurra, ¿no? Regularmente, como dicen, vas a alcanzar la gloria o el infierno firmando tú mismo, ¿no? Como queramos verlo, ¿no? Es cuestión de enfoque. Dicen, no, por ahí. No, pero esto forma parte de este precepto legal normal establecido, ¿no? Sí, pero sí, poco conocido, pues, dentro de nosotros, ¿no? Así es. Doctora, la verdad que el tiempo se nos fue demasiado rápido. Es un tema interesante sobre el matrimonio y divorcio. Un último comentario, doctora, ya para despedirnos. ¿Qué nos puede decir sobre esta temática? ¿Qué sugiere? ¿Dónde puede leer, investigar? ¿O qué hay pendientes? ¿O qué hay pendientes para andar con el tema? Claro, pues el matrimonio y el divorcio se pueden abordar desde muchas perspectivas, ¿no? Bueno, mi trabajo lo pueden consultar en el repositorio de tesis de la universidad. Espero que ya lo hayan subido y esperemos publicarlo pronto. Lo estaremos esperando para que porque todos puedan tener acceso a él. Es un tema muy interesante. Doctor Samuel, ¿nos vamos? No, gracias. Solamente agradecer a Cecilia que nos dé una probadita de lo que ha trabajado. Yo la conozco muy bien, le digo, desde hace años y sé su tenacidad, su dedicación y su pasión por el tema. Historiador que no se enamora de sus temas no genera buenos productos. Y estoy seguro que Cecilia está casada con la temática, ¿no? También. Tiene un buen matrimonio con un tema histórico. Esperemos no se divorcien, maestro. No, yo creo que no. Ese sí es para siempre, creo. Bueno, pues puede haber sorpresa. Y así nos despedimos agradeciendo a nuestra directora, la doctora María de los Ángeles Italia García Murillo, el apoyo de Radio UAS y de nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Gracias. Hasta la próxima. Bien.